Pues muy buenas noches, bienvenidos a Soliloquios de un Metafísico. Estamos hoy con nuestro compañero, amigo, colega, el maestro Ricardo Paredes Prior. Y en esta noche, como todos los martes, vamos a platicar un poco de un tema filosófico. Como bien les comentaba en la mañana, el tema de hoy pues trata de un filósofo que a muchos les llama demasiado la atención. También es un filósofo que es bastante conocido y también es un filósofo que da mucho de qué hablar, ¿no? En este caso es Friedrich Nietzsche. Y bueno, en esta Nietzsche. En esta ocasión, ese es otro, es alemán. ¿no? Es alemán. Y Nietzsche también es el grupo, ¿no? Ah, sí, el de salsa, ¿no? Sí, ese no. Y en esta ocasión, bueno, pues nos toca hablar de manera amena sobre el tema, y para eso he invitado aquí al compañero Ricardo. Pues gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado, Beto. Estamos aquí para charlar más que hablar o tratar de adoctrinarlos. Vamos a charlar tantito acerca de Nietzsche, de su puesto en la filosofía o en la historia de la filosofía, y también un poco de haciendo referencia a lo que había cuestionado el compañero en la mañana: genialidad o locura. Locura, sí; genialidad también. Leí algunos comentarios que muchos siempre se iban por el lado izquierdo, por el lado derecho, algunos lo amalgamaban. Pues ni es loco ni es genio total, ¿no? Dice por ahí Thomas Alva Edison que la genialidad es 10% genialidad y 90% trabajo, o algo así, que me podrán corregir los científicos. Pero total, también se robó muchas cosas, así que era genial el hombre. Sí, todo el mundo cita, ¿no? Fíjate que hablar de Nietzsche, es que como no sé alemán, por eso. No, yo tampoco, pero ¿no? Así como lo mencionas. Es que Nietzsche causa mucha controversia regularmente por la foto que se tiene, ¿no? De este pensador un poco ahí como místico, si quieres decirlo, como atractivo en el sentido de, mira, es Nietzsche, yo he leído Nietzsche, y sacan el libro que sea, ¿no? También porque es el más conocido, por ejemplo, el Anticristo. De mi parte yo empecé leyendo el Anticristo, y ya después descubrí que pues tiene un sinfín de libros, ¿no? Entonces en ese sentido no sé si no decantarse por una posición así maniquea, ¿no? Blanco y negro en este filósofo. Pero ¿qué nos puedes decir de él, no solamente en todas sus etapas, o algo que te haya que sea importante mencionar de este filósofo? Pensando precisamente en cuándo, cómo y cuál sea la vía para la entrada de este filósofo, creo que todo el mundo se siente atraído a él, se siente llamado por su filosofía cuando es un chamaco imberbe. Y sin bigote también. Sin bigote. También tuvo su etapa sin bigote, ¿no? También tuvo su etapa sin bigote. No es el bigotón de siempre. No el bigotón de siempre. El bigotón ya es precisamente aproximadamente por ahí de los 70, 76 más o menos. Al principio era así muy pulcro él, siempre bien bañadito, bien fajadito y todo. Y después se fue descomponiendo y parece cualquier alumno de humanidades, ¿cierto? Pero más o menos. De cualquier facultad, ¿no? Ya un poco desgarbado, ya tirando un poco a la locura. Digamos que está loco o es loco porque terminó loco físicamente o etológicamente, ¿no? Pero no es un loco al pensar lo que estaba pensando, ¿no? Él es parte de lo que la historia de las ideas en general comprende como uno de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Que en su caso, o lo acompañan en esta tercia, Marx, primero que él, y Freud, posterior a él. Nietzsche queda en medio de estos dos, queda emparedado por estas dos teorías, una materialista, la otra psicológica, y digámoslo así, en Nietzsche podemos encontrar esas dos vertientes, no al estilo obviamente de Marx y de Freud, pero sí tiene una parte materialista. Nietzsche retoma el materialismo más que nada de la vena neocantiana, por la vía de Gerber y por la vía de, ¿cómo se llama este famoso historia del materialismo histórico? Lange, no recuerdo su nombre, se apellida Lange él.
son como sus bastiones durante el primer momento de su filosofía, por ahí del 73. Digamos primer momento porque en ese primer instante empieza a tratar de desembarazarse o ir quitándose de la espalda algunas cosas que ya había planteado en su primer libro, Nacimiento de la Tragedia, de 1972, que él mismo dice en su prólogo a la tercera edición, que ya es un libro que se escribió al sonido de los tambores y del blasón, ¿no? Porque estaba en la guerra, aquella guerra franco-prusiana, cuando Alemania por fin se logra quitar de encima el yugo de los franceses, o del grupo de los franceses, y que eso le da Alemania la pone acá en lo alto, supuestamente los alemanes mismos, dirá Nietzsche, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a ese punto, que ese también es lo que vamos a tratar, precisamente con esta cuestión se ve él preocupado por poner en duda todo el basamento de la filosofía hasta su momento, hasta donde él ha pensado, y su mayor referente, y el único más bien contra lo que va a ir, es contra Platón y contra el Sócrates de Platón, no contra el Sócrates en general, ¿no? Digamos, Sócrates en su mismo alito de misterio que es el Señor, ¿no? Pues hay como 30.000 Sócrates, ¿no? Sí, está el de Platón, está el de Aristófanes, el de Aristóteles, el de Jäger, de los escolásticos, de los contemporáneos, neotomasino. Hay para escoger. Hay para escoger Sócrates como hay para escoger Nietzsche también, ¿no? Y fíjate que muchas personas se acercan a este filósofo en particular porque tiene esa famosa sentencia, ¿no? De la muerte de Dios y la muerte de todo esto, pero más allá de la simple sentencia de la muerte de Dios, hay algo más, hay una propuesta, hay varias propuestas, digamos, ¿no? Nietzsche se fue por varias líneas para buscar la misma filosofía, que es lo que luego a veces comento con los compañeros que se acercan a preguntar, que si lees Nietzsche, que si no sé qué, que la metafísica, que la muerte de Dios y que la transmutación de valores. Entonces como que a veces las personas se quedan clavadas en un solo texto, no sé, pienso la genealogía de la moral, ¿no? Ay, que la moral de Nietzsche y que no sé qué, y bueno, a ver, Nietzsche no está haciendo ni ética ni moral en ese libro, está haciendo filología, ¿no? Que es una cosa totalmente diferente. O no sé, otros está haciendo genealogía, ¿no? Como él la llama, ¿no? Sí, que la cambia, hay que explicarlo. Y después, no sé, se quedan en Eche Homo, ¿no? De que él es el chipocludo y que pues él todas mías y así. Entonces ese es otro, pero no voy a decir su nombre, no vino. Entonces en ese sentido creo que no hay que encasillarse solamente este filósofo en un libro ni en una sentencia, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? No, es un craso error hacer eso, ¿no? Digamos, todo el mundo ataca la filosofía nietzscheana desde el Nacimiento de la Tragedia, desde las intempestivas, no sé si decir dudosamente, pero raramente, salvo algunos especialistas, sí se dedican al periodo medio, que sería Gaia Ciencia, Aurora y otros más, ¿no? Humano demasiado humano, etc. O los que se centran en el Zaratustra y en los que están subsecuentes a esto, como sería el Anticristo que ya habías mencionado. Y que ya es metafísico por hablar del Zaratustra, ¿no? Y creo que había que decir que no totalmente Nietzsche es un gran metafísico ni que quiere destruir la metafísica, ¿no? Creo que esa es otra línea, ¿no? Es que hay varias lecturas raras. Y es que esa mugre lectura es culpa de Heidegger y los heideggerianos, ¿no? Y que no, a mí la verdad no estoy totalmente de acuerdo. También no estoy de acuerdo de nada, ¿no? Yo creo que el señor Heidegger estaba leyendo el libro al revés, creo. Como dice por ahí Pilsa, que cuando era pequeño empezaba a leer, pero siempre leía el libro al revés y decía, espérate, cámbialo, está al revés. Así más o menos creo que le pasaba a Heidegger, porque es la lectura, ¿no? La lectura que trae, ¿no? Y en general es una lectura que el siglo XX ve permeado, ¿no? Se ve permeado el siglo XX con esa lectura. Pero no obstante hay unas lecturas como las de Foucault, las de Derrida, Deleuze, por ejemplo, que son franceses, que están en este rollo de la Francia del 68 y que le dan
otra vuelta de tuerca a la lectura de Nietzscheana, ¿no? Se van no por el lado de la ontología como lo hace en su momento Heidegger, sino estos van por el lado de la pulsión, por el lado de la verdad, por el lado del lenguaje y por el lado de la escritura, que son a partir de 1973 temas que no abandonarán para nada el pensamiento nietzscheano hasta el 88. De hecho, en unas partes del libro de Ecce Homo dice por qué escribo tan buenos libros, por qué soy tan inteligente, bla, 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 ¿no? Cosa que siempre terminamos haciendo, sí, de cantarnos por un libro nada más, pero yo creo que no hay una guía de lectura. Puedes empezar por cualquiera de sus libros, obviamente me pueden tachar de idiota, ¿no? Como crees. Pero básicamente, si tú lees el Ecce Homo en una primera instancia, como con cualquier otro libro de Nietzsche, no vas a entender nada. Porque no. Y nada más vas a sacar la sentencia. Sí, nada más vas a sacar la sentencia para querer controlar chamaquitos. Sí, no, le envías una carta acá bien chano, porque no, este es el bueno, él sí me entiende. Él sí me entiende. Al final, crucificado, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No hay comentarios, sí? Preguntas, todavía. Pero estamos bien, de tiempo. Dice Adrián Salinas, vamos a cultivarlos. Bien, no, saludos a Adrián Salinas. Pues sí, fíjate que a mí lo que siempre me ha costado un poco de este filósofo es uno, que lo encasillan, dos, que se quedan solamente con la lectura de un libro, y tres, bueno, que parece que con esta sentencia de que Dios ha muerto, ya todo vale, ¿no? Entre el relativismo, el perspectivismo, que ya lo dijo Nietzsche, que el fin de la historia, terminamos con Fukuyama y todas esas cosas, pero creo que va más allá, creo que necesitamos conocer, no tan de manera especializada como hacíamos los que estudiamos filosofía, hacia este autor, ¿no? Pero menos tener una noción general de qué es lo que está hablando él. Porque no puedes, por ejemplo, hablar de Platón si solamente has leído un libro, ¿no? O sea, tienes que conocer todo el bagaje que tiene y, bueno, ver los diferentes momentos, porque creo que estarás de acuerdo, no lo sé, que hay un tránsito, pues, si lo quieres ver así, hay como un paso 1, un paso 2, un paso 3, que muchos especialistas le llaman, bueno, el primer Nietzsche, el segundo Nietzsche, el Nietzsche joven, el Nietzsche mediano, y hacen toda su categorización. Pero bueno, yo lo que creo más es que ese mismo filósofo va generándose sus propias respuestas, sus propias preguntas. No sé, me imagino a Wittgenstein alegándose contra el primero y cambiando las cosas, escribiendo otro libro, como ese tipo de asuntos, ¿no? Cosa que Nietzsche hace en diferentes libros, pues, ¿no? Sí, digamos, y pensando en algo que ahora sí voy a recoger sentencias. Órale. Como dice él, ¿no? Soy batalla y campo de batalla y que es como la sentencia que gira alrededor de Gaia Ciencia, que es el escrito en 1882, uno de los escritos de la etapa media, como dijeran los especialistas, los que saben, uno que no más lee porque le gusta leer. Los chipocludos. Los chipocludos dicen eso, ¿no? Que es el periodo medio de su filosofía, que 82, pero ya nomás faltaban 8 años para que para faros el muchacho. Y en ese sentido, él siempre está transformándose, siempre está cambiando. No podemos pensar a Nietzsche nada más como aquel bigotón que hizo y dijo Dios ha muerto, porque al fin de cuentas seguimos ahorita viviendo con Dios en la espalda. Dios no ha muerto, Dios está presente de maneras distintas, de maneras de fe, más bien igual que muchas fes hay muchos dioses, ¿no? Ahora más que antes, ¿no? Ya hay hasta, yo qué sé, ¿no? Hay nuevas. Sí, nuevas religiones y viejas religiones. Lo que hay que entender en esta sentencia, cuando dice Nietzsche Dios ha muerto, es que Dios es el valor máximo que había hasta ese momento en el trayecto de la historia de la humanidad. Y en tanto eso, lo que él está pensando, más que pensar en la imagen o el
sustrato de la realidad misma, él está pensando que Dios como palabra, como lenguaje, simplemente tiene una carga de valor o de valorización. Por eso él insta a la transvaloración de todos los valores. Por eso él insta a que se deje detrás la historia. Por eso él insta a la transformación. Pero esta transformación no implica que nomás por tu bonita cara mandes al carajo todo mundo y te encierres y te vayas al Macuiltepec, ¿no? Allá a perderte. No tiene caso, ¿no? Porque precisamente la única manera de poder salir de todo eso es estando dentro de la sociedad, que es donde has aprendido a partir del lenguaje y la convención que se crea con él, porque esa es la teoría del lenguaje que él trata muy a grandes rasgos de sostener, ¿no? Entonces, lo que él trata de hacer con la muerte de Dios es no matar a Dios en infierno, ¿no? Sino es matar al valor máximo de toda la tradición metafísica de Occidente, porque digamos también hay cosmovisiones o filosofías, como le quieran llamar, dentro de Oriente, que gracias a Schopenhauer él llega a conocer y que se puede referir o relacionar. Pero occidentalmente le está pidiendo que mandemos al carajo ¿cómo decirlo? La estratificación de que si A pasó el día 15 de mayo, por decir un ejemplo, no me crean, eso el 15 de mayo próximo se repite y solamente es como una emanación de los hechos y todas las cosas en general llegarán a tener el mismo valor que tuvieron en un principio. Esa es la primera cuestión que dice Nietzsche, tras horror. Todas las cosas en el devenir mismo, que es la cuestión de la vida siempre está en completo devenir, siempre está cambiando. La necesidad del individuo, porque el individuo es el que crea y transforma el mundo, es principalmente transformar su basamento teórico o basamento de creencias. Porque poniéndolo un poco, se va a escuchar un poco raro lo que voy a decir, para Nietzsche la verdad es un poco tener por verdadero, fe de lo verdadero, en lo verdadero, más o menos. A ver, ya tenemos un regaño. No, pues dice Miguel Ángel Huerta, saludos a Aguascalientes, lo vamos a ir a visitar. Hay un congreso de filosofía en la FM en noviembre, ahí nos va a dar posada. ¿Consideran a Nietzsche como un pensador de su época o como alguien que escribe su obra pensando en trascender su tiempo, ¿no? Creo que es una de las preguntas como muy... Aparte de ser, él dice, yo soy dinamita y soy intempestivo, ¿no? Bueno, yo quiero acotar algo ahí. Creo que está pensando sí en su época, está pensando en sus términos y vamos a ir muy hermenéuticos, qué feo, ¿no? Que diría Zubiri, ¿no? Hay un horizonte de comprensión, hay un contexto que lo permea y hay un lenguaje también que lo moldea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es un pensador de su época. Ahora bien, lo que quiera trascender y la filosofía que está gestando, bueno, puede ser que algunas ideas, como ya bien desglosaste ahorita, sean un poquito más adelantadas, ¿no? En ese sentido de la transmutación de valores y no quedarse en el sustento teórico, de valor, axiológico, de lo que los diga nada más la metafísica. ¿Qué se está refiriendo a la metafísica? Este valor máximo, que en este es el de Teos, el Dios, ¿no? El Todopoderoso, y no sustentar nuestra vida, nuestras acciones, nuestro pensamiento solamente en este punto, ¿no? En este anclaje para regirlo, ¿no? No sé tú cómo ves al compañero. Tanto como que él haya querido ser trascendente para la vida o en la teoría, podría decir que no lo pretendía así, pero como es el caso de repente de otros escritores también o autores, y más en tu caso, ¿no? Que termina diciendo una cosa y como chiquilla voluble a los 5 minutos cambia de parecer y así, ¿no? Muy a la pessoa, se contesta el mismo. Se contesta el mismo, siempre está... Se cae tan bien que se regaña, ¿no? Se quiere tanto que se golpea así mismo. Se agarra contra el espejo y se empieza a cachetear. Sí. Pero de lo que sí estaba seguro y estaba pendiente en Nietzsche era de que, palabra que él dijo hace ratito, era intempestivo.
no había aún, cosa que también se va a ver reflejado en el Zaratustra, porque Zaratustra como subtítulo tiene el libro para todos y para nadie. Él decía o él pensaba que nadie todavía había nacido para entender su filosofía, porque él la estaba, si bien escribiendo con el lenguaje que se estilaba en esa época, el lenguaje que trataba de utilizar ya no lo pensaba como fundante, ¿no? Ya no lo pensaba como aquello que tenía que ser en cierne, ¿no? Más bien por eso él dice que no hay hechos, no hay nada verdadero en sí, sino que son simplemente interpretaciones. Sobre verdad y mentira, en el sentido moral, ¿no? Y, El texto. y de ahí para el real, ¿no? Todo eso sigue el caminito hasta el leche homo, ¿no? Fíjate que, bueno, no sé. Fíjate que el problema a veces es que nos centramos tanto en Nietzsche, porque Nietzsche, hay que hablar en alemán. Uno, porque también es como que el más conocido, ¿no? Como que el más difundido, y por ejemplo ¿no? Eche Homo o el Zaratustra son los libros, el Anticristo, que son los libros de referencia. Si tú me quieres decir, no sé, Aristóteles, pues todo el mundo puede pensar en la metafísica o en la política, incluso en la retórica, ¿no? Aviéntate la retórica para empezar. O si hablamos, no sé, de Platón, también puede ser que nos remitan a sus diálogos, ¿no? Del banquete y todo eso. Tienen libros muy especiales que los hacen como representativos, ¿no? Entonces creo que este filósofo en particular se conoce mucho, pero solo la minúscula parte de todo lo que tiene, ¿no? No, además del hecho de que después del nacimiento de la tragedia y después de los pequeños ensayitos que son las intempestivas y los textos que están en medio de todo eso, que son escritos filológicos también, porque recordemos que en una primera instancia Nietzsche era filólogo, ni siquiera es filósofo. Digo, como de por sí mucha gente en la actualidad que estudió eso, ¿no? Mucha gente está pensando que salió con su título de filosofía. No. Tránsito. De hecho, tenía el Plecton ahí de que es tuyo, mándalo a la filología, y otro que no, son los filósofos. Sí, como de repente Foucault, ¿no? Foucault, o al del superego, ¿no? Freud, a Freud. Entonces nadie lo quiere al fin y al cabo en ningún campo, ¿no? En ningún lugar es bien dado, ¿no? Nunca es... Oye, manda saludos el compañero Miguel Ángel, dice que muy buena respuesta y que cuando quieras, que ya está su casa, dice. Muchas gracias, muy amable. A ver cuando nos desocupan, ¿no? Para ir, ¿no? Gracias por tu comentario. Fíjate que otra cosa... No, pero permíteme antes de para acabar la idea, perdón. Y otra cosa que... Perdón. Rebobino. Regresa. Te decía que después de esos textos, ya lo que sería el humano demasiado humano, para atrás hasta el Zaratustra... Digo, para adelante hasta el Zaratustra, empieza a escribir por aforismos, y por eso es mucho más fácil aprenderse una sentencia que el grueso de lo que quiere realmente decir en un libro, ¿no? De hecho, porque además de saber esos libros que mencionas, conocen en la Gaia Ciencia, pero conocen la Gaia Ciencia porque todo el mundo conoce el parágrafo 125 del El hombre loco, o etcétera, traducciones que hay sobre ese texto, ¿no? Y algunos el 124, y cosas que empatan mucho con nada más con la idea de Dios ha muerto, la transformación de todos los valores, bla, 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 esta cuestión, sin precisamente, como dice, profundizar, ¿no? Porque a él lo que le interesa en general, al fin de cuentas, y creo que puedo mentir en esto, que es a lo que vine, obviamente, Claro. y me pueden decir que no los estudiosos, pues lo que a él le interesa precisamente es saber de sí mismo, porque como te decía yo, para él salir de la, oye, perdonen la palabra, salir de la mierda, es saber que estás netamente inserto en esa mierda, y la única manera es empezar a ir quitando lo que no es mío, no soy yo,
que tampoco él está pensando en hacer una definición de lo que es yo o quién es él, ¿no? Porque todo siempre es movible. Porque eso es metafísica. Porque es metafísica y no le Por gusta. eso Zubiri sabía que existía, pero nunca entró en pleito con él. Así, "Ay, qué chavo, está chavo, el chavo". Sí, digo, el vitalismo Sí. del maestro de Zubiri, que es Ortega y Gasset, retoma ciertas cosas que vienen del maestro Claro. Nietzsche, ¿no? Y Gauss también algunas cosas que resonan por ahí, ¿no? Un poco la filosofía española. Mal traducido, pero. Gauss más traducido. No, al otro, traducción mal. ya. Sí. Saludos desde Aguascalientes de Bárbara Ávila. Saludos a la compañera Saludos. Bárbara Ávila. Mira, estudiamos allá juntos en la Mira. facultad. Como estudiado en muchos lados. Sí, como eres Sí, pirinola, no, chavo. soy cosmopolita, como kantiano. Tú eres kantiano. Sí, saludos a Bárbara Ávila, maestra también en filosofía. Y sí, puro personaje picudo. hay aquí, ¿no? Fíjate que es interesante leer a Nietzsche, ¿sí? No te digo que es leer a Nietzsche es sabroso, más por aforismos, y creo que lo que tiene él es que te deja entrar a la filosofía por este camino, porque estamos acostumbrados, no sé, ¿a quién le interesa leer la crítica de la razón pura, ¿no? Aviéntate la dialéctica, aviéntate la crítica, entonces las categorías trascendentales, ¿no? Pues los que estamos en la especialización de esto, pues lo hacemos, ¿no? Con gusto, y algunos mal. Pero Nietzsche tiene esta sabrosura, ¿no? De entrarle por los aforismos, entrarle por leche homo, cosas que como que son más comprensibles, ¿no? Y eso, digamos, a mi parecer, eso nada más le da un punto, solamente un punto en este sentido de la apertura hacia afuera, hacia los demás, hacia los no especialistas, aunque él lo quisiera, como tú dices, ¿no? Quitándose lo que tenemos de más, lo de malo, si queremos decirlo así, para poder pensarse también, ¿no? En su tiempo, poder pensar lo que acontece y de ahí generar ciertas líneas, ¿no? De angelología, un poco ahí de epistemología y ese tipo de asuntos, ¿no? Pero muchos creen que tiende a, no sé, a una metafísica porque hablan en Zaratustra, pero no es así. Y lo único sabroso que le veo a Nietzsche, pues sí, son los aforismos. O sea, sí me gusta, no es mi filósofo favorito, no tengo ni un libro de él, de hecho. O sea, está vetado de mi biblioteca. No es porque no me gusta, o sea, es sabroso leerlo, pero no me gusta para tenerlo ahí. O sea, sí he leído, no más que tú, obviamente, ¿no? No, yo tampoco tengo Digamos, ningún he leído libro de todos, ¿no? Salen muy caros. Salen ahorita, muy caros, ¿no? Aquí en Inferior venden muy caros. Puro PDF. Sí, entonces creo que eso es un punto. Y bueno, en este sentido, aquí en Soliloquios, el punto es llevar la filosofía a las personas para que vean qué hacemos, de qué se trata, de qué van, porque obviamente estarás de acuerdo, no todos entran leyendo Ser y Tiempo, ¿no? Leyendo la crítica, leyendo las ideas, Husserl, ¿no? Algo más actual, porque son duros, realmente no entiendes nada, ¿no? Ni papa, y dices, y bueno, ¿y para qué demonios escriben esto? Si a mí, como dicen, pues eso con la tortillera, como decía Marcelino, eso no te va a ayudar en nada, ¿no? No aplica. O como Germán, ¿no? ¿Y eso para qué te sirve? Para resolver una ecuación, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé cómo tú veas que Nietzsche en este punto, ¿no? Del llamar o darle como un hilito que tienen que seguir a través de esta forma de presentar no solo su pensamiento, sino la filosofía misma, ¿no? Yo creo que él, en general, como veníamos platicando hace un momentito, responde a su tiempo y le toca vivir precisamente la eclosión del romanticismo, ¿no? Bueno, no le toca vivir en cierne, pero le toca todavía la colita de toda esa ideología, ese pensamiento, ¿no? Wagner, que es uno de sus principales amores en las primeras infancias. Su primer amor. Sí, primer amor. Muy wagneriano. A los de 17 años. Sí. y tanto amaba así que componía, ¿no? Que componía. Tiene los piezas musicales. nietzscheanos de corazón, los que creen que Nietzsche es así el máximo, tienen hasta las partituras, ¿no? Las composiciones, Malísimo. ¿no? Sí, unos Bueno, amigos de la a mí música no, dicen no. que es malísimo, ¿no? A mí en lo particular no me gusta, no me parece demasiado chillón, melancólico y todo lo que él criticaba posteriormente, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Pues, en su mismo afán de transformación siempre de repente podemos ver que llegaba o regresaba a puntos que había. Ahora sí, de repente le gustaba escupir para arriba, ¿no? Pero
volvía a caer el gargajo en Así su boca, me ¿no? Le tocaba en el leche homo, al final lo hace, ¿no? Digamos, Oye, y hay que comentar que también se enamoró, que él también tenía su corazoncito. eso no es cierto. No le gustaban las Era mujeres. metafísico Era reprimido, metafísico, 100%. No, sí, por lo menos, además de la famosísima Luz Salomé, tiene Cosima, que era la esposa de Wagner, además de que era hija de Franz Liszt, otro compositor Pues del era romanticismo. listo, No era menso, Nietzsche quería quedar bien. No, nada más sencillo. Ya Es quería que el le bigote- pasaran pensión, El güey. bigote daba cagar el caché. Quería que le pasaran pensión, dejar de Sí, trabajar. sí. Pero ya ves que ya no podía trabajar, pues ya los ojos le chillaban, Sí, ya. le dolía la cabeza demasiado. Digamos que él, un poco para hacer su filosofía, siempre está respondiendo a su misma vida, ¿no? Según lo que se plantea en su filosofía y según se plantea, como ya lo había mencionado en un momento al principio, con estas filosofías más vitalistas o que van más sobre otras cuestiones que no son el ser, por llamarlo, por decirlo de algún modo, ¿no? Que serían Deleuze, Foucault, Derrida y toda esta bolita de franceses, porque también de ahí nos podemos brincar a Bataille, que no es netamente filósofo, pero Klossowski, que tampoco es netamente filósofo. Y digamos que Nietzsche ha tenido la valía para muchos campos, y como decía Beto, ¿no? Como tampoco lo quieren en ningún lado, todo el mundo de repente lo Le abraza, pero la avienta, avienta ¿no? el Sí, carajo, ¿no? sí. Es como la novia maltratada, ¿no? La quieren un ratito y luego... Más o menos, más o menos. Qué feo son con el pobre Nietzsche. con el pobre Nietzsche. Pero además yo creo que todo esto responde, como te decía hace un ratito, a que del siglo de finales de 1700, cuando sale el rollo de la Revolución Francesa, hasta 1882, 89, cuando él vive, no estamos hablando más o menos como de 100 años, y en esos 100 años tenemos que, de los tratados filosóficos que se escribían, Santo Tomás y la Suma Teológica. El gran tratado, el gran sistema. Gran sistema. Suárez, me acuerdo Suárez. del maestro Julio Suárez. Ya lo dijo Suárez, ¿no? Pendejos todos. Así decía el maestro, no me crean que soy Citas al maestro Julio. nuestro Curi. Doctor Curi, por favor, si no, ¿qué tal que nos ve al Sí, rato nos correcto, habla? la perrada para acá y todos los demás para Todo allá. para acá, ¿no? No, ese sí es metafísico. Ese sí es el maestro metafísico. Curi, Ramón No, Curi como Camacho. No, ese es un incipiente de sustantividad. Sí, fíjate que es interesante, no sé si quieres terminar. Sí, terminó esto ya. Y ¿Hay preguntas? pensando precisamente todo este cambio, transformación, llega Montaigne por ahí, 1700, principios de 1700, llega el ensayo, pone a hablar a cosas que no se escuchaban hablar, como la comida, la caca. Empiezan a hablar cosas del mundo, no empieza a ver, más bien se deja de pensar un poco en ese transmundo, ¿no? Se empieza a hacer si quieren igual y rebatanme esto, pero se vuelve un poco más mundano el pensamiento, más aterrizado. Y precisamente el último sistema que podemos tener es Hegel, ¿no? Bueno, yo ya estoy en desacuerdo. El Dije, último no. sistema es subir. Que no Ya está en la no- historia de la ya no- filosofía. ya no había pero sistema, ¿no? ¿Cómo no? Subir 83, está haciendo metafísica sobre las ciencias. Nicor. O sea, fíjate que ahí ese sería un muy buen tema de investigación. Ya se los pasé al costo, Para pero una bueno, maestría o un doctorado. en la academia, Hegel es el último gran centro. En la academia. Porque Y en La Voz México. en Nuevo México no sabemos todavía, pero no tengo ¿No? ese canal. Sí. Es que tú puro dish. Puro Netflix. A chingar, con razón. Sí, por eso. Saludos desde Macondo y hacía falta una buena dosis de Nietzsche. Karenin. Karenin, saludos a Karenin. Fíjate, Karenin ama mucho a Nietzsche. El otro día estábamos peleando con ella y decía, es que Nietzsche, y se clavan en eso. Fíjate, ella lo lee. Es una maestra en educación física que le gusta la filosofía. Ya te imaginarás La cómo parte está del ella cuerpo en la filosofía nietzscheana es bien. Mente y cuerpo bien cultivado. Un saludo ahí a la maestra Karenin. Saludo. Y que trabaja allá en un lugar que se llama Macondo. No es el cuento. Ah, chica. Sí existe. no de la novela. Sí, Ah, es muy interesante. Pues, no sé si quieras comentar algo para terminar sobre este autor. Yo nada más quiero puntualizar
que para leer a este filósofo, uno hay que tener como una introducción previa, ¿no? Leer un poquito de las reseñas y no clavarse solamente en el anticristo, en la genealogía, en Aurora, para tener un poquito más del panorama de lo que él viene mencionando, porque no es, digamos, la última palabra, ¿no? Nietzsche lo dijo todo, Dios ha muerto y sale lo que venga, pues, o sea, que es como rebajar tanto la sentencia al filósofo mismo y como banalizar muchas cosas de la filosofía, porque si esto es muy claro que a veces es difícil entrar a estos temas, también es muy claro que pues no podemos tampoco rebajarlos a ese nivel de que bueno, pues ya lo dijo tal y pues ahí se acabó todo, ¿no? También es como llegar a pared y bueno, ya no podemos avanzar porque Nietzsche lo dijo, San Nietzsche, y como dice Marcelino, ¿no? Le pone su capillita y lo que diga Zubiri, Gadamer, Wittgenstein, quien sea, ¿no? Sí, no, pues precisamente él decía eso, ¿no? Que le molestaba, le molestaba, digámoslo así, esa propensión del ser humano a la capillotidez. Capillotidez, andas muy neologista. Muy neologista hoy. No, pues es andar poniéndole capillitas a las cosas. Sí, es. No, pues no, decía él, no. Tiene de hecho precisamente en la Gaia Ciencia, en la primera parte, una cosa que se llama Vadecum Vademecum, que es más o menos síguete a ti, entonces algo así me seguirás, algo así sería la traducción. ¿Quién sabes? No, eso se lo pregunté al maestro, ¿sabes a quién? Ah, no, Ya sabes, no es aquel que... Quítalo. Maestro, ¿cómo se llamaba? Es que se me olvidó su nombre por eso. Al maestro. El maestro. Ya saben quién. Él ya sabe, Él ya está sabe, viendo. me lo está viendo. Se me fue su nombre de ver. Y entonces, precisamente lo que él dice, sí, te gusta, en ese poemita, que es la primera parte de ese libro, son como 17 poemas, algo así, no recuerdo muy bien ahora, la verdad. Te gusta mi forma de ser, te gusta mi forma de pensar, síguete a ti mismo, solo así me seguirás a mí. Al Zaratustra, la mitad del Zaratustra, después les dice, a ver, chavos, hasta aquí llegué yo, vayan y busquen a su propio maestro, háganse sus propios maestros, y entonces ya después los vuelve a llamar, después vuelven a él, ¿no? Pero lo que él precisa en su filosofía es que se entienda que no tenemos que hacer precisamente eso de andarle colgando alas ni aureolas a ningún canijo, ¿no? Y que la forma, creo yo, para leer o empezar a leer a Nietzsche, como les dije hace rato, agarra cualquier libro de él, no importa, no le vas a entender nunca a la primera, no hay problema. Pero tengan presente que, y la línea de lectura se las va a dar eso, tienen que saber de Platón. ¿Qué diablos dijo Platón? Porque la transvaloración de todos los valores es invertir el platonismo. El giro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Se supone, de toda su filosofía, dicen los estudiosos, ¿no? Y bueno, igual no les recomiendo que empiecen por cualquier libro, pero Mejor recomiéndales ya específico. será decisión de ustedes. Pueden empezar por cualquiera, Una menos historia de la filosofía, menos el pero Zaratustra, aparte otro. menos el Zaratustra al final, porque si no, digamos van a que terminar aventándose en un puente. más o menos, o volvieron a ser locos. Sí. Porque desde el principio del Zaratustra hasta el final hay un montón de metáforas, hay un montón de cuestiones muy de retórica que tienes que más o menos entender un poco el procedimiento, además de ir leyendo entre líneas. Por ejemplo, tiene algo muy desde del prólogo, la primera parte del prólogo, que dice algo así como: ¿qué sería de ti, sol, oh gran astro, si no estuviésemos nosotros que somos para los quien brillas, yo, mi águila y mi serpiente, bla, bla, bla? Y se empieza así a aventar un chorototototote. El sol, tenemos por referencia histórica que es Apolo, dios de la representación. ¿Qué sería de nosotros? Y ahí tienes que empezar a hacer una interpretación, un trabajo filigranesco de la situación para ir sacando todas estas, conectando todas estas metáforas, ¿no? Porque esa metáfora viene de la Grecia, bla, 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 modernidad. Tienes que, si no conocer a cabalidad la historia de la filosofía, por lo menos conocer qué onda, qué rollo con Platón, porque es contra quien principalmente se va a pelear o atacar la filosofía. La metafísica para Nietzsche nace con Platón y termina con
Hegel, por decirlo, por poner una Académicamente. Académicamente. Porque en la realidad, no, Zubiri, Nicole. Saludos a los zubirianos y a los Nicolianos. nicolianos. ¿A poco hay de esas cosas? Hombre, cara? todavía vemos poquitos, pero bueno. Sí. ¿Eso se hace en un congreso? No, hombre, por eso lo hacemos en otro país, porque aquí nos apedrean. Oye, comenta un poco ya, bueno, pues gracias por la asistencia, por comentarnos. No, gracias a ti por invitarme. Coméntanos de la panza de los filósofos. Ya van como para que nos 40 lea. años del programa y nunca te habías invitado. No, pues cara. es que apenas tenemos 1 millón de seguidores, por eso estaba esperando para que tuvieras rating y para que la panza de los filósofos se dé a conocer. A ver, coméntanos del proyecto que tienen de la panza de los filósofos. Pues eso es un proyectito que por el momento ha quedado un poco rezagado. Es como lo intenta hacer el soliloquios de un metafísico, es sacar o poner la filosofía en la calle, pensar o ayudar a entender a la gente que la filosofía también sirve para algo más allá de hacerse pura chaqueta mental, ¿no? Lo que pretendemos con esto es hacer un análisis, si se puede decir así, o un acercamiento a la filosofía por el lado de la comida, por el lado del paladar. Les recomiendo por ahí, búsquenlo así, por ahí deben dar colgadas todavía algunas columnas que escribimos con un grupo de filósofos que estamos ahí asociados, se llama Colegio de Filosofía de Jalapa. Los invito a darse unas vueltecillas por ahí por Facebook. La página sería igual. Tenía la actividad en la biblioteca, ¿no? Teníamos, No, pero por cuestiones se ha enfriado, un tanto porque todo el mundo, sí, la filosofía no deja de comer a primera instancia, ¿no? Hay que buscar la manera de... No digas eso, no los de salud. Sí deja, yo siempre digo que sí. No deja. Porque nada de lo que estudias actualmente deja de comer. Bueno, no, Pues con ya las reformas de Peña Nieto ya menos. nada deja. No, pues, Claro, sí, no voten verdad. por el PRI. Ni por el PAN, ni por el PRD, ni por... Solo por Pues ya saben quién. Ya saben quién. No, tampoco, Aquí pero... estamos bien tendenciosos. No vayan a votar. No, se gasta el erario. Mis impuestos. Yo también los Sí, pago. Sí. Oye, pero entonces la panza de los filósofos hay un blog, ¿no? Hay una página, busquen la panza de los filósofos en Google, también en el Colegio de Filosofía de Jalapa, ahí podrán encontrar artículos de acá del maestro Ricardo, de Enrique Sánchez que Ballesteros, estuvimos platicando la otra vez, de ¿quién más? De Aarón Espinosa, Luis Capistrán, claro. y Ana Ortiz, que somos los que Anita, sí. conformamos este grupo de... Un grupo Disparejo. de profesionales que tratan de llevar la filosofía, de la divulgación de la filosofía, no en este medio, en el medio escrito, y que de temas cotidianos, ¿no? De la vida, de la comida, de estas formas, ¿no? De entender la realidad de la vida, la vida misma, pues, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero por apenas, como vamos abriendo todo con este grupo, próximamente ya vamos a tener también, se piensa hacer videos cada determinado tiempo, no tal como los trabajas tú, sino más bien como cápsulas, como youtubers, como cápsulas informativas, como la Bocoteca. Que esa es otra cosa que nomás es de Invita a la Bocoteca. Ella también está parada ahorita, mucha gente. Pues es que dile ahí, el SAT. El SAT nos tiene trabados. ¿Qué es la todos. Bocoteca? La Bocoteca es un canalito que tengo yo con otros compañeros que no tienen nada que ver con la filosofía. Mis compañeros son historiadores, los dos. Y nos dedicamos a hacer reseñas de libros ahí. Libros básicamente, o por el momento, solo de literatura, algunas cuestiones que ayuden a acercar a la gente, y como dice un poco también el eslogan de la Bocoteca, que la cultura no da hueva realmente. Es interesante poder analizar después de haber leído un libro que refleja algo que sucedió en la realidad, nuestro entorno, ¿no? Digamos, el otro día estaba viendo que ya sacaron un libro que se llama Duarte el Priista Perfecto, y yo me quedé así de no... Eso sí vende. Eso sí vende, de mi abundancia. Entonces. Sí, no, imagínate. Ya quisiera vender así Gille, cabrón. No, de Gille no, hombre. No, ya no. Y eso que escribe como 4 libros al mes. La chingada digo al año. Sí, en hamaca y todo. Ese Gille es filosofía media rara, ¿no? Pero bueno, ahí está la invitación para que visiten el Colegio de Filosofía de Jalapa, la Bocoteca,
Y próximamente algunas otras cosas que ya después le pasaré por aquí al joven para que las ande promocionando también. Le vamos a cobrar. Y la panza de los filósofos. Bueno, pues también queremos agradecer. Estamos acá en un café en el centro de Jalapa y que se llama, bueno, es café y vende tacos, se llama El Patrón. Si quieren venir aquí por Murillo Vidal, pues la atención es muy buena, muchas gracias. Y también pasen a visitar Hiperión, aunque Moy no nos dé nada, vamos a regalar una foto de un iPad, ¿no? Ándale. Después de los 1000 likes, vamos a regalar una foto de un iPad. Si van a Hiperión y ahí se encuentran Se les va a hacer descuento del 10, 20, 30, 40 y hasta un peso de descuento. Hasta un chavos. peso de descuento, ¿no? No, tiene libros especializados. Si quieren en Jalapa encontrar libros especializados de filosofía, de historia, de literatura, lo que tú quieras, en Hiperión, ahí lo pueden encontrar. No nos paga nada, pero le hacemos la promoción a Moy, que es compañero también de humanidades. De humanidades, sociólogo él. Ociólogo. Ociólogo. Sí, se la pasa. De ocio, ¿no? De ocio en ocio. Sí. Pues bueno, de nuestra parte es todo. Saludos, Karim Leo. Un gusto, primo. Saludos desde Chiapas. Saludos. Mira, está ahí la familia y todo. A ver qué día vamos, ¿no? Que nos inviten un pozolito y un papá. ¿no? Pues bueno, con Sotol, Pozol, Sotol es el de allá del norte, ya Sotol. Me equivoqué. Pues muchas gracias por sintonizar Soliloquios Metafísico, gracias a Ricardo por estar con nosotros. Gracias Acuérdense de seguir las recomendaciones que tienen y si tienen comentarios pues mándenlos aquí en este video y nos vemos el próximo martes.